Bien, buenos días Berta, buenos días Rosana. Buenos días, profesor. Muy bien, vamos unos minutitos esperando más a las compañeras. Buenos Buenos días, días, profesor. profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Berta me dice, mi audio está un poco mal, no hay problema, Berta. Bien, esperemos a los compañeros y compañeras, si quiero unos 2 minutitos más y empezamos. Buenos días, maestro. Buenos Buenos días, días, compañeros. profesor. Buenos días, Denis. Hola, Cris Lima. Buenos Bien, días. sí, profesor. 7:05 vamos a empezar, estamos esperando que lleguen los compañeros. Muy bien, ya estamos entonces en la hora. Hemos estado esperando un tiempo prudente a las compañeras y compañeros. Eh, Además, saben que la sesión está siendo grabada para futuras consultas. Por favor, me confirma si si observamos la pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Muy bien. Estamos entrando pues a las últimas sesiones ya del año, ¿no? La última unidad, no solamente de mi curso, seguramente ya de todos sus demás cursos. Estamos ya pues entrando a la parte final del semestre, ¿no? Bien, eh, hemos estado estudiando el semestre pasado y este semestre pues cierta parte de la estadística, ¿no? Que es la estadística descriptiva. Eh, la estadística descriptiva, pues nosotros estudiamos primero cómo se procesan los datos, o sea, el conteo, ¿no? La clasificación, y luego construíamos su tabla de frecuencias, ¿cierto? Bueno, lo que a continuación debemos desarrollar es lo que se conoce como las medidas de tendencia central. Se llaman así porque tienden a agruparse en el centro de los datos. ¿Cuáles son? Pues es la media, la moda y la mediana, ¿no? De ellos, quizás el más conocido y el que más se utiliza seguramente, ¿no? Es ¿no? La media. También se le conoce con el nombre de promedio. Clásicamente, desde la edad escolar, nosotros vamos teniendo conocimiento de este valor. ¿Por qué? Porque normalmente, pues es el que se utiliza para calcular pues notas, ¿no? Para ver si estamos promovidos o no. ¿No? En estadística su nombre es media y para ser más precisos, su nombre completo, respondiendo al tecnicismo matemático, sería media aritmética.
porque también existe otra media que se llama media geométrica, pero no viene al caso en este estudio. Muy bien. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Bueno, acá un poquito de teoría. Son medidas estadísticas. En algunos libros, en algunos lugares, si ustedes en un momento revisan, también le llaman estadígrafos. ¿Ok? Así también recibe ese nombre. Son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclina o se agrupan más los datos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que vamos a ver? Ahí está la media, mediana y moda. Un momento, déjenme ingresar a un compañero. Bien, eh, fíjense, la media, mediana y moda. Buenos días, maestro. Buenos días. La media, mediana y moda son cálculos que van a ser susceptibles a datos que se conocen como en estadística datos exagerados o datos aberrantes, así se llama. Suena un poco feo el nombre, pero ese es el término que se le da, ¿ya? Datos aberrantes. ¿Qué es un dato aberrante? Un dato pues que no coincide o no va con el flujo de datos de los que se está procesando. Me explico. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la media o el promedio de edad de nuestros alumnos en el aula, bueno, dependiendo del grado, pues vamos a estar bajo ciertos intervalos, ¿no? Supongamos que estamos en secundaria o en primaria en todo caso, entonces en cierto grado vamos a observar pues ciertas edades, ¿no? Pues 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, por ahí más o menos, ¿ok? A ver, acá en el chat me dice Richard que no escucha. ¿Será que Richard no escucha porque está mal el audio o está mal su audio, su señal? ¿Ustedes también presentan ese problema? ¿No me escuchan? Sí, sí, me escucha más bien. Entonces Maestro, te creo, escuchamos fuerte y Es que claro. voy entonces a creo que es prestarle. es un problema, es un detalle de Richard, ¿no? Vamos a escribirle acá. Creo que es su audio de su equipo. No sé si estará conectándose desde un celular o desde una computadora. Bueno, continuamos. Entonces les decía que estas medidas son afectadas por ese tipo de datos. ¿A qué me refiero? Les ponía el caso de las edades en un aula, ¿no? 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Entonces el promedio va a estar situado más o menos entre ellos, ¿no? 8 puntos y tantos era el promedio de las edades. Pero si por ahí tenemos un alumno, vamos a poner, de 15, 12 años, entonces obviamente esos extremos van a terminar alterando el valor de la media. Entonces estos valores, sobre todo de la media y de la mediana y de la moda, son afectados directamente por este tipo de datos, datos que se van muy al extremo, o muy altos o muy pequeños. Por eso cuando ustedes en su momento logren hacer o estén efectuando pues recopilación de datos, ojo que el tema de recopilación de datos es un tema muy aparte, que lo van a ustedes a ver en las clases de investigación, porque hay todo un procedimiento, un protocolo que hay que seguir para poder formular nuestras variables, nuestras preguntas, etcétera. Cuando ustedes ya estén ejecutando esa recolección de datos, puede ser que a veces nos topemos con este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos normalmente los investigadores? ¿O qué nos recomiendan hacer? Es simplemente obviar estos datos que alteran la media, ¿no? Eh, por ejemplo, lo mismo pasaría, y eso sí es real, en un aula en un centro superior. El rango de edad, normalmente los alumnos del primer semestre, oscila entre los 18, 19, 20, ¿no? 18, 19, 20, o sea, egresados, recientemente egresados de las instituciones educativas. Pero no falta por ahí alguien que ya tenga una edad madura y quiere estudiar, ¿no? Uno de 60, por ejemplo. En esos casos, a pesar de que forma parte del grupo, no es un dato erróneo o falso, pero se opta por quitarlo, ¿no? Porque termina afectando el cálculo de la media
la mediana y la moda. Y estos datos son importantes más adelante cuando se calculan pues medidas de desviación, ¿no? Por ejemplo, desviación estándar, ¿no? Para ver qué tan representativos han sido nuestros datos. Bien, hecho esta aclaración, continuamos. Media o media aritmética también se llama. No olvidar que existe otra que se llama media geométrica. Están reservadas por otro tipo de cálculos. Es el valor obtenido de la suma de todos los valores, ¿no? Divididos entre el número de edad. A ver, un momento, permítame darle paso a una compañera. Y acá tenemos dos fórmulas, vamos a llamarlo así, para poder determinar el cálculo de la media, ¿no? Para datos, acá le pone desagrupados, ¿no? Vamos a poner para datos no agrupados. Y acá para datos agrupados. ¿Qué significa para datos no agrupados? O sea, datos que no están organizados en una tabla de frecuencias. Lo que nosotros hacíamos en sesiones anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Bien fácil, ustedes si en algún momento lo han hecho, es sumar todos los elementos y dividir entre la cantidad de elementos que hemos sumado. Por ejemplo, ¿cómo calculamos un promedio simple, una nota? Sumamos todas las notas y le dividimos entre la cantidad de notas que hay. Si había 4 notas, entre 4. Si había 5, entre 5, ¿no? Y hay ciertos criterios de promoción, pues, ¿no? O sea, de aprobado, desaprobado o en qué intervalo estás. Por ejemplo, miren acá. Acá tenemos unos números, 5, 8, 3, 6, 9, 14, ¿no? Entonces, si queremos nosotros calcular la media o el promedio de estas cantidades, fácil. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumar todo, 5 más 8 más 3 más 6 más 9 más 14, y dividir entre la cantidad de elementos que hay. Esta cantidad de elementos que hay, no olvidar, nosotros lo representamos normalmente por n. En este caso hay 6, por eso se está dividiendo entre 6, ¿no? Y es normal que los valores de la media generalmente a veces se obtengan por números decimales, ¿no? O sea, un entero con un decimal. Si es así, se recomienda trabajar con uno, máximo dos decimales, no más. Máximo dos decimales. Y si hay que redondear, pues se redondea, ¿no? Entonces, si ustedes suman 5 más 8 más 3 más 6 más 9 más 14, y ese resultado se lo divide entre 6, se obtiene 7.5, ¿no? O sea, el valor, ¿no?, de la media acá es 7,5. Y así es como se representa generalmente, ¿no? Se simboliza una media aritmética, ¿no? Un poquito más chiquito. Así es como se simboliza. Una X y arriba de la X una línea, no cóncava, sino netamente horizontal. Entonces, cuando ustedes vean ese símbolo, o a veces se le ponen también la Y, pero raras veces, ¿no? Normalmente lo ponen así. Significa media aritmética. ¿No? Es bien sencillo realmente. Y como les decía al inicio de la sesión, para los que no han estado, es el cálculo estadístico que normalmente el alumno toma conciencia desde que está en etapa escolar, porque normalmente hacemos eso para calcular nuestro promedio de notas, ¿no? Porque lo utilizamos. Y luego, ¿no?, tenemos acá la aplicación, ¿no?, o la fórmula para calcular la media aritmética para datos agrupados. ¿Qué significa esto de datos agrupados? O sea, son datos que ya están en una tabla de frecuencia, o sea que alguien, ¿no?, ya ha procesado esa serie de datos y lo ha organizado en una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias puede tener intervalos o también no puede tener intervalos. Una cosita más, tener en cuenta que la media aritmética, ¿ya?, netamente obedece a cálculos de variables cuantitativas, ¿ya?, no cualitativas. Ojo a esto, ¿ya? Netamente obedece a cálculos de variables cuantitativas. Recordemos que son las variables cuantitativas, son aquellas que se pueden representar por números, ¿no? Y hemos visto dos divisiones de estas, o dos tipos, ¿no? A ver, un momento, permítame darle paso a una compañera. Entonces les decía, ¿cuáles son estas variables cuantitativas? Las discretas
y las continuas, ¿no? Las discretas son aquellas que se representan o se tienden a representar por números enteros. Cuando uno consulta cuántos hermanos tiene el niño, qué edad tiene el niño, ¿no? Con cuántas personas vive en la casa el niño, obviamente las respuestas a estas preguntas van a ser numéricas y de números enteros. Nadie va a decir, pues en la casa viven 7,3 personas, ¿no? Y existen otros tipos de consultas en donde la respuesta admite números decimales. Esas variables que admiten números decimales se conocen como variables cuantitativas continuas, ¿no? Por ejemplo, el peso, la talla, el nivel de hierro en sangre del niño, etcétera. ¿Ok? Hay que manejar siempre esas variables para mantenernos en contexto y no sentirnos aislados al momento de estudiar esto, ¿no? O sea, lo que quiero con esto es que no solamente se remite a calcular, ahí están los datos, sumo, divido y ya está. No, hay que ponernos en contexto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, cuando tenemos datos agrupados, el valor de la media se calcula así. FI, ¿no? F sub I, acá, a ver, permítame. Este F sub I, que hace referencia a la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta es el valor que nosotros obtenemos al momento de efectuar un conteo, ¿no? Hemos pasado, es un conteo. X sub I representa la marca de clase. La marca de clase es un promedio entre el valor inicial y el valor final del intervalo. Ahorita vamos a ver más a detalle. Y ese producto lo que se hace es sumar. Acá faltó agregar la sumatoria. A ver, permítame agregarlo. Sigma, ¿ya? Que es sumatoria, que vamos a sumar todos esos productos y todos ellos vamos a dividirles entre n, que viene a ser la cantidad de datos que vamos a tener, ¿no? O sea, si hemos procesado una tabla de 60 datos, pues n será 60. De 30 datos, n será 30. Muy bien. Entonces, acá vemos, por ejemplo, una tabla, miren. Este LI que ustedes observan acá significa límite inferior, o sea, en algunos libros también le llaman x sub i menos 1 y el otro llaman x sub i, ¿no? Pero bueno, supongamos si el caso, si ustedes están curiosos y comiencen a revisar. Significa el valor mínimo del intervalo y el valor máximo del intervalo. En otros libros, de repente ustedes van a ver así, 3 hasta 5. Este va de 6 hasta 8. Este intervalo va de 9 hasta 11. Este intervalo va de 12 hasta 14. ¿Ya? Para más o menos se entienda. Este va de 15 a 17. O sea, hay varias formas de representar los intervalos, ¿no? Serán generalmente para estudios de índole social, es que se pone así, como límite inferior. Este LI que ustedes ven acá hace referencia al límite inferior, ¿no? Y este de acá hace referencia al límite superior, ¿ok? Entonces, esto sí conocemos, F, es la frecuencia absoluta. Y este X sub I se calcula. ¿Cómo se calcula esto? Miren, sumando estos dos y dividiendo entre 2. Mira, 5 más 3 es 8, entre 2, 4. ¿No? Acá miren, 6 más 8, 14. Entre 2, 7. 9 más 11, 20. Entre 2, 10. ¿No? Y así se calcula esto, ¿ya? Sumando y dividiendo. ¿Y qué se hace con estos dos? Como la fórmula dice, se multiplica, mírenme, ¿no? 2 por 4, 8, y acá se pone el resultado. 10 por 7, 70, este es el resultado. 12 por 10, 120. 9 por 13, 117. Y 7 por 16, 112. Con estas sumas, perdón, con estos productos, se calcula la suma, esto, ¿no? Y listo, para calcular entonces la media o el promedio, ¿no? Se divide el total, 427, entre el número de datos que teníamos, que era 40. Y ahí obtenemos el promedio, ¿no? Fíjense que acá es 10,675, vamos a redondear a 10,68, ¿no? Me permite hacer esto. Un momento, permítame darle paso a una compañera. Entonces acá hemos visto
cómo calcular la media para datos agrupados y para datos no agrupados. Lo más común, hay que admitir, es que se calcule el valor de la media para datos no agrupados. O sea, tengamos una cantidad de datos, ¿no? Entonces hay que sumar y dividir. Es lo más fácil, ¿no? Pero si en caso ya nos den una tabla o nosotros hayamos construido una tabla de frecuencias, también se puede calcular el valor de la media en esa tabla de frecuencias, ¿no? ¿Y cómo se procede, profesor, me dirían ustedes, a interpretarlo? ¿No? O sea, ¿cómo se interpreta el valor de la media? La media o promedio, pues es el punto, la mitad de los datos, ¿no? Existe una famosa campana en estadística, se llama la campana de Gauss. Permítanme compartirles. Este es un extra, ya no forma parte todavía del curso. Este es un extra, pero para más o menos ponerlos en contexto. Cuando se grafica, más o menos se grafica así, miren. ¿Sí? Entonces, las medidas de tendencia central tienden a estar acá en el centro, acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos calculando el promedio de las edades o el promedio de las tallas, de las estaturas o del peso, siempre vamos a tener que manejarnos dentro de esta curva, campana de Gauss, ¿no? Puede ser que tengamos alumnos que sobrepasen el promedio, entonces estén por acá. O tengamos alumnos que estén debajo del promedio, estemos acá, ¿no? Siempre existen esos extremos en todos los cálculos, ¿no? Si el promedio de notas en un curso es de 16, puede ser que tengamos alumnos de 20. Ese alumno obtiene promedios o notas, ¿no? superiores a la media, ¿no? O de repente encontremos que en nuestro estudio hay alumnos cuyo rango de estatura esté bajo un cálculo, pero nos topemos con algunos que estén bajo, ¿no? Eh, Estén por debajo del promedio. Pues hay que hacer un estudio para estos alumnos, qué está pasando, porque su rango de estatura está por debajo del promedio de sus compañeritos, es hereditario, de repente no tiene una buena nutrición, etcétera, etcétera. Es así como se interpreta estos valores del promedio. Me sirven para ubicarme, ¿no? Entonces, valores del promedio mayores o valores del promedio menores, ¿no? Me permite hacer eso, ¿no? ¿Cuál es tu, a veces hemos escuchado a veces en algunas películas, ¿no? ¿Cuál es el resultado de tu test? Es superior al promedio, es un alumno destacado. Muy bien. Basta que no necesito conocer el promedio, simplemente dicen, es superior al promedio. Si el promedio de notas era 10, 12, 14, él está arriba de eso, ¿no? Él está arriba de eso. Eh, Esta es una situación ideal, esta campanita de Gauss, ¿no? A veces cuando ustedes van a hacer su investigación, no necesariamente van a obtener esa campanita, ¿no? A veces esa campanita se va a inclinar hacia la derecha, a veces se inclina hacia la izquierda, y existen otros valores o otros estadígrafos que nos permiten determinar si nuestros datos recopilados tienen fiabilidad, o sea, son fiables, se pueden creer en esos datos, más adelante seguramente vamos a ver que son las medidas de dispersión, se llaman eso, ¿no? Todavía no es parte del curso, pero hay que ponernos en contexto. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta explicación teórica respecto a la media? Les escucho. Si no tienen audio, ahí escriban por favor en el chat. O si no, me confirman si han entendido para poder continuar. Sí, maestro, entendido. Excelente. Señores, adicionalmente, estas medidas de tendencia central son los valores que deben acompañar a nuestro actuar docente en el aula. Porque nosotros, al momento de planificar una estrategia, una sesión, tiempos, metodologías, siempre debemos pensar en nuestro público objetivo, ¿no? Ya sabemos que a veces tenemos distintas aulas, estamos bajo distintos contextos sociales, ¿no? No es igual trabajar en zona rural, en una comunidad, o estar en la ciudad, ¿no? Hay otros parámetros. Entonces, el docente pues no puede ir
y pensar en un mundo ideal, ¿no? Y programar según como a veces nos diseña el ministerio, ¿no? Eso es pensar en un mundo ideal, pues no, no es así. Primero debemos recuperar los datos de nuestro público objetivo, o sea, de nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué datos debe conocer el docente de su aula? Mínimamente rango de edad, debe hacer el estudio de la situación de sus alumnos, si vive con los padres, si vive con otro familiar, cuántos viven en la casa, tiene hermanos, tiene casa propia, quién le ayuda en la casa. Esos datos se tienen que procesar así estadísticamente, ¿no? Entonces, si por ahí he calculado el promedio de las estaturas de mis alumnos y tengo 7 alumnitos que están debajo del promedio, ¿no? Entonces, observo qué está pasando con esos muchachos. De repente están no tiene una correcta nutrición, es un factor hereditario. Entonces, ¿para qué? Para poder aplicar de repente más adelante estrategias distintas a esos 7 alumnos, ¿no? De repente es un promedio hereditario, ando muy bien, no tiene ningún inconveniente. O de repente es un problema de nutrición, ¿qué está pasando? Es anémico, no se alimenta bien. En la escuela tenemos algún programa de desayunos escolares para poder primero que se alimenten y luego estar en la sesión, porque si no de nada sirve. Es para eso, en su mayoría, que nosotros debemos utilizar estos valores estadísticos. No es tanto está bien que normalmente esto se vea para nuestra sustentación de nuestros proyectos, para nuestros títulos, ¿no? Pero también deben acompañar a nuestro quehacer diario, ¿no? Y cuando nos cae una supervisión, explicar, ¿no? A veces nos cae una supervisión, nos piden los documentos, ¿no? Y docente, ¿por qué no está aplicando esta estrategia o este instructivo que nos recomienda el ministerio? Bueno, usted lo sustenta. Bueno, he hecho acá un estudio de económico de mis alumnos. Mire, he obtenido que más del 50% de mis alumnos tienen bajo nivel de hemoglobina en sangre, o sea, son anémicos, ¿no? Entonces, esta estrategia no me sirve. Primero tengo que hacer, bueno, entonces usted sustenta su qué hacer. ¿En qué? En esto. Esto es ciencia, ¿ok? No es bueno, no es que se me late que va a ser así, no. Ustedes tienen que guiar sus decisiones por estos cálculos. Bueno, no todos, ¿no? Pero la mayoría. Sobre todo lo que concierne a estrategias y metodologías de la sesión. Muy bien, vamos a ver algunos casos de ejemplos. Ojo, recién estamos en la media, ¿ya? Vamos a ver algunos casos de ejemplos. Miren ustedes. Acá tenemos uno. El primero, ¿ya? Y fíjense, es tan fácil que ustedes mismos lo van a calcular. Pueden tener calculadoras a la mano. Ojo, acá ya no se está o no se quiere calificar que el alumno o la alumna sepan sumar o dividir. No, sí, ya se da por hecho de que ustedes ya saben eso. Acá, pues, lo que pueden tener la calculadora de la mano, del celular, una calculadora aparte, ¿no? Para poder hacer los cálculos. ¿Qué nos dice? Uno, se desea estimar el rendimiento promedio de las horas de funcionamiento de los proyectores usados en el auditorio de ciertas marcas. Ustedes saben pues que a veces en las instituciones educativas, algunas de ellas que son de un tamaño considerable, tienen un ambiente que le llaman auditorio, que es un lugar donde pues se realizan eventos, actividades, generalmente es cerrado, ¿no? Y tiene un foro de personas, de asistentes. Y a veces para proyectar alguna película, presentación, diapositiva, se utilizan pues estos aparatos llamados proyectores, ¿correcto? Bien, entonces tenemos una cantidad de proyectores y se quiere calcular o se quiere determinar el promedio de horas de funcionamiento, porque así cuando ustedes van a una institución educativa y les asignan, por ejemplo, les toca un año ser responsables de los equipos de proyectores del auditorio, porque a veces se organiza así un instituto, ¿no? Para que sepan, ¿no? Y consulten cuántas horas se tiene funcionando, desde cuándo se ha comprado, etcétera. Y ahí están los datos, miren. 156.000 horas, 242.000, 323.000 y 473.000. Voy a apuntar estos datos por acá, ¿ok? Voy a apuntar por acá. El caso 1 entonces, ¿no? Hablamos de proyectores, ¿no? Y tenemos uno que trabaja 15.600 horas. Otro que, no, perdón, 156.000 horas.
me equivoqué en acá, 156.000. Tenemos otro de 242.000, ¿no? Tenemos otro más de 323.000. Y tenemos uno más de 473.000 horas. Ya, y si nos piden calcular el promedio, muy bien. Primero, ¿estos datos están agrupados o no son agrupados? Voy a ponerle acá en una sola fila, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? Estos datos, así como están presentados, ¿son o no son agrupados? Para los que no han estado en la sesión, agrupado se llama cuando los datos nos presentan en una tabla de frecuencias, ¿ya? Y datos no agrupados se conocen así, como están viendo acá, ¿ya? O sea, simples, sueltos. Muy bien, entonces la respuesta salta, ¿no? Estos son datos, profe, no agrupados, porque no hay una tabla donde se me están dando esto. Muy bien. Y para datos no agrupados, no olviden que la fórmula para calcular la media, caramba, ¿qué tal pulso? Un momento. La fórmula para calcular la media simplemente es la sumatoria de todos los elementos dividida entre la cantidad de elementos que hay, ¿ya? Entonces, yo les pido, les solicito que me colaboren acá y me calculen la sumatoria de todos los elementos. Profe, ¿cuál es la sumatoria de todos los elementos? Sumar todos, pues, ¿no? Sumar todos. Vamos, caramba, ¿qué tal pulso? Vamos a colocar acá. Ahí está. Y vamos a sumar 156.000 más 242.000 más 323.000 más 473.000. Eso es lo que voy a sumar. Y voy a dividir entre la cantidad de datos que tengo. Como pueden observar ahí tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces voy a sumar y voy a dividir todo entre 4. ¿Ok? Todo tiene su porqué. Y listo. A ver, me colaboran ustedes y me dan el resultado de la suma. Vamos. ¿Cuánto es la suma? ¿Les escucho? Sí, profesor. 208.950. 208.950 obtiene el compañero. ¿Algún compañero o compañera que coincide con ese cálculo o de repente ha obtenido otro más? ¿Coinciden? ¿Sí? ¿No? ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos, profesor. Vamos, ¿qué me dicen? Sí, ese es, vamos a suponer pues, que es así el cálculo. Ya, excelente. Y le vamos a dividir entre 4. Por favor, a ver, dividan 208.950 entre 4. O sea, profesor, yo te estoy dando el resultado ya dividido entre 4, profesor. Ya, correcto. Entonces el compañero ya se ha dado el tiempo de sumar todo y dividirlo, ¿no? Me confirmas es 208.950, ¿no? ¿Cierto? Y Sí, aquí, profesor. y aquí la variable de estudio es horas de funcionamiento. Muy bien, entonces el promedio de horas que funcionan los proyectores, más o menos en la institución, ¿no? Es de 208.950 horas. Profe, ¿para qué me sirve ese dato? Muy bien, si ya tienes el promedio, otros equipos que tengas más adelante, uno puede determinar si ese equipo es malo o bueno, conociendo el promedio de las horas de funcionamiento. ¿A qué se refiere? Si compramos un proyector y en el año ha funcionado 1.000 horas
y luego se ha malogrado, pues podemos determinar que ese proyector no es de muy buena calidad o tiene una calidad pues defectuosa. ¿Por qué? Porque no dura o no se acerca al promedio de horas de funcionamiento, ¿no? Entonces, cualquier equipo que funcione y se malogre, cuyas horas sean menores al promedio, pues se puede determinar que es un equipo malo, de mala calidad, no tan bueno. Y todo aquel que dure más de las horas de promedio, podemos decir, ah, sí, que ese equipo es bueno, esa marca es buena, ¿no? Porque ha durado, ha rendido más de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, en este caso, el valor de la media aritmética o promedio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y cómo es su interpretación de ese profesor? Justamente lo estoy diciendo. En este caso, las variables de estudio son horas de funcionamiento. Todo aquel equipo que funcione por debajo de ese promedio podemos determinar que es un mal equipo. Todo equipo que funcione por encima o que sea superior a las horas de funcionamiento del promedio podemos determinar que es un buen equipo. ¿Ya? Esa es la interpretación para este caso, porque las variables de estudio acá son las horas de funcionamiento, ¿no? Bien. En el mismo material, ojo, este material no olviden ya está ahí disponible en la plataforma, ¿ya? Pero sé que hay alumnos a veces que nunca ingresan, así que permítanme, les voy a compartir el mismo material, ¿ya? Les voy a compartir por nuestro chat. Ahí está. En nuestro chat les estoy enviando el mismo material. Solo que va a demorar en subir el pobrecillo. Bien. El caso número 2. El caso número 2. Este de acá. El 2 y el 3 es para ustedes. ¿Ok? ¿Qué me refiero? El 2 y el 3 van a calcular ustedes. Muy bien. Vamos al siguiente. El número 4 voy a explicar. ¿Ya? El número 4 voy a explicar. Pero voy a hacer un recorte. Para poderlo mover a otro lado. Atentas, atentos. Carambas. Ahí está. Vamos a moverlo por aquí. Fíjense. Atentas. Nos dice. Se encuestan, o sea, se consultan, se preguntan, todo lo demás, a 55 alumnos, ¿no? Para saber cuánto se tardan en minutos para llegar a la escuela. O sea, cuánto tiempo les toma desde su domicilio, desde donde van, hacia la escuela, ¿no? Y nos piden, calcule el tiempo promedio que se hacen en llegar a la escuela. O sea, ¿cuál es el promedio de estos 55 alumnos en llegar a la escuela? Pero, a diferencia de los otros cálculos que acabamos de ver, aquí los datos ya no están no agrupados. O sea, los datos de los 55 alumnos no están sueltos. No, ya alguien los ha trabajado en una tabla y los ha organizado en intervalos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos el límite inferior y el límite superior, o sea, desde dónde hasta dónde van, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que se tardan entre 16 y 20 minutos al llegar al colegio o la escuela son 5. Los alumnos que se toman entre 21 y 25 minutos en llegar al colegio o escuela son 17. Los alumnos que se toman entre 26 y 30 minutos en llegar a la escuela son 16, ¿no? Mire, fíjense, hay alumnos que les toma casi una hora en llegar a la escuela. ¿Cuántos son? Uno, ¿no? Entonces, ahí están los datos. ¿Ya? O sea, los datos ya están organizados en intervalos, ¿no? ¿Y qué nos dan? De esos intervalos nos están dando la frecuencia. ¿Qué necesitamos para calcular la media? Recordemos,
para calcular la media de datos agrupados. Estos son datos agrupados porque ya están en una tabla. Lo que se necesita es la sumatoria del producto de la frecuencia por la marca de clase dividida entre el total, o sea, cuántos datos tenemos, ¿no? Generalmente no nos dan esos datos, generalmente lo que nos dan son los intervalos y la frecuencia, y el resto hay que calcularlo. Y se puede calcular. Por ejemplo, aquí vamos a calcular la marca de clase, que es la sumatoria de los límites dividido entre 2. Y acá me van a apoyar. 16 más 20 es 36, ¿cierto? 36. 36 entre 2, 18, ¿no? 18, muy bien. Vamos con el siguiente. 25 más 21. ¿Cuánto es 25 más 21? 36. 46, ¿verdad? Cierto. 46 entre 2. 23, 23, profe. 23, muy bien. Y eso pongo acá. 23, profesor. Profesor, disculpe una preguntita. ¿Por qué siempre es entre 2, profesor? Así es la marca de clase. Siempre es entre 2. Es la mitad de los valores extremos de los intervalos. O sea, siempre va a ser entre 2, cualquier número que sea. No Cualquier sumatorio que sea. o sea, siempre es entre 2 de los valores inferior y superior de los intervalos. ¿Ya? Para ese caso. No es que va a agarrar cualquier número. El profe me ha dicho entre 2 es todo. No, no, no. Siempre es entre 2 el valor mínimo más el valor máximo de los intervalos. Recuerden ustedes cuando nosotros hemos construido intervalos, siempre calculamos un valor máximo y un valor mínimo, ¿verdad? ¿Cierto? El valor más. Entonces, en base a eso íbamos construyendo los intervalos. ¿Sí? De eso sale, ¿ya? Solo que para invertir más tiempo, ya no se está calculando, no, o sea, no se está mostrando cómo se calcula esa tabla, no, ese ya lo saben ustedes. Lo que estamos haciendo es posterior a ese cálculo, o sea, cómo determinar la media cuando ya los datos están presentados ahí en una tabla. Continuamos, 26 más 30 es 56, entre 2, 28. 28, muy bien. 31 más 35, 66, 66. 6 entre 2, 33, profesor. 33. 36 más 40, 76. 76, entre 2, 76, 38, 38. 41 más 45, 86, profesor. 86 entre 2, 43, profesor. 46. 43, profesor. 46 más 50, 96, profesor. no, 96. entre 2, 48, profe. 48. 51 más 53, 104. 104, 104 entre 2, 52. 52. 52. Acá sí hace falta una calculadora, ¿verdad? Y en la siguiente columna vamos a multiplicar el valor de la frecuencia por el valor de la marca de clase, ¿no? Entonces vamos a ello. 5 por 18 es 90. 90. Y eso escribo acá. 17 por 23 es 391. 391. 16 por 28 es 448. 448. 7 por 33 es 231. 231.
4 por 38 es 152. 152, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así era? Sí, maestro. 4 por 43 es... 172. 172. Muy bien. Bueno, acá ni salen de preguntar, ¿verdad? 48 por 1, 48. 52 por 1, 52. Muy bien. Y esta columna de azul es la que debemos sumar, porque esa es el resultado de la sumatoria de los FI por XI. ¿Ya? Sumen, por favor, todos los valores que están en azul. ¿Cuánto obtenemos? $1,584, profesor. Muy bien, vamos a apuntar entonces el cálculo que la compañera ha hecho. 1584. Muy bien. Y ahora, el valor de n necesitamos. Y recuerden ustedes que el valor de n es la sumatoria de los f sub i, ¿verdad? O sea, la sumatoria de las frecuencias, porque es la cantidad de personas a las cuales hemos encuestado. Y si ustedes suman, da 55, ¿no? 55. Justamente coincide con la cantidad de alumnos a la cual hemos preguntado. Muy bien, y con estos valores ya podemos calcular el valor de la media, sustituyendo en la fórmula, porque ya tenemos, ¿verdad? La sumatoria es 1584. El valor de n es 55. Por lo tanto, el valor de la media será, apóyeme en este cálculo, 1584 entre 55. 28.8. 28,8. Muy bien. Y nuestra variable de estudio es minutos. Excelente. La interpretación de estos datos, el promedio, ¿no? De tiempo que les toma a los alumnos en llegar desde su domicilio hasta la institución es de 28,8 minutos. Ese es el promedio. ¿Ok? Entonces, los que están por debajo de ese promedio podemos decir de que viven cerca. Y los que están por encima de ese promedio que viven lejos. O los que están por debajo de ese promedio quiere decir de que tienen movilidad para poder llegar temprano a la institución. O los que están por encima de ese promedio no tienen movilidad, tienen problemas para movilizarse. Si estoy haciendo un estudio, entonces puedo interesarme por esos alumnos. ¿Quiénes son los que normalmente les toma mucho tiempo en llegar al colegio? Ah, esos son. Consulto. ¿Qué pasa? ¿Cómo vienen? ¿Vienen caminando? ¿Desde dónde vienen? ¿Agarran su bote? Etcétera. Para eso sirven estos datos. No solamente es un cálculo frío, sino para poder indagar, investigar, todo con el afán de mejorar nuestro servicio. ¿Preguntas?